detrás de mí jinetes y carrozas. Me acuerdo que eran unas carrozas oscuras y en ellas habían montado unos jinetes como si estuvieran vestidos en tiempos medievales. Eran altos, oscuros, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Yo no sabía que en aquel momento, por las palabras que yo había dicho, Dios me estaba librando mi alma de una batalla espiritual. Alabado sea el nombre. Yo por todas partes yo gemía, yo clamaba, yo decía: Dios mío, ten misericordia de mí, Dios mío, ten misericordia de mí. Y yo veía como estos demonios, estos seres, o como se le puede llamar, me atormentaban en una forma descomunal, hermanos, una forma que donde quiera que yo iba, yo gemía, ellos me hostigaban en una forma grande. Hasta que yo gemía y clamaba al Señor y yo suplicaba, yo me bebía las lágrimas en aquella coma, y en un momento dado yo vi una puerta a lo lejos, alabado sea el nombre poderoso del Señor, y mediante aquella puerta yo vi una luz grande y yo logro llegar hasta aquella puerta llorando, gimiendo, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Cuando yo abro aquellas puertas yo veo un cuarto lleno completamente de ángeles, un cuarto de unas personas altas, blanca, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Yo miraba sus ojos y eran ojos en forma de esmeralda, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Su pelo era como color oro, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Yo clamaba, yo gemía, yo suplicaba a ellos en aquel momento que me ayudaran, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Tanto fue mi gemido, tanto fue mi llanto, tanto fue mi lamento, que estos seres se dignaron en un momento dado, alabado sea el nombre poderoso del Señor, a darme la mano, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Yo me acuerdo que cuando yo le clamé a ellos, que uno de ellos se me para de frente y me da la mano, me ayuda a levantar, me dice: no temas, que te vamos a ayudar. Santo. Y yo me acuerdo que en aquel momento, antes de yo despertar de coma, yo me vi vestido de igual forma que estas personas. Pero cuando yo logro ver mi cuerpo completamente, estando en coma, hermano, no había despertado todavía. Me vi que faltaba una pierna, me vi mi cuerpo completamente encalcinado. Vi, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Lo que Dios quería, para mi entender en aquel momento, Dios me estaba preparando. Pero lo que yo no entendía en aquel tiempo, Dios poco a poco por el tiempo me lo ha ido enseñando, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que todavía hay un Dios de poder, que todavía Dios sana, que todavía Dios vive. Yo creo que todavía Dios restaura. Y yo quiero restaurar su iglesia. Yo quiero que su iglesia vuelva a encaminarse por el camino de la verdad. Dios quiere que la iglesia nuevamente, alabado sea el nombre poderoso del Señor, vuelva a caminar por la senda antigua, alabado sea el nombre poderoso del Señor, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Poderoso el nombre del Señor. Me acuerdo de un hombre, o un nombre de un hombre. Este hombre fue al lugar allí donde estaba yo pues trabajando en aquel momento, y debido a las historias, un hombre cristiano, alabado sea el nombre poderoso del Señor, este hombre pues a sus oídos llega lo que sucedió en aquel sitio, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y le explican a este hombre de Dios lo que había pasado allí. Este hombre sintió la inquietud del Señor de ir a un hospital, hermanos, sin conocérmela a mí, sin yo conocerlo a él, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Este hombre, me cuentan los enfermeros aquella noche que estaba, o aquel día, aquella tarde, que estaban bañándome en aquel cuarto, que la gloria de Dios se manifestó en gran poder aquel día. Me acuerdo que los doctores me dicen a mí y las enfermeras que tuvieron que dejar aquel cuarto porque lo que estaba pasando o lo que estaba aconteciendo en aquel cuarto ellos no lo entendían, que ellos simplemente sentían un escalofrío por dentro, que ellos sentían un temor. Y fue que ese día Dios había inquietado a un hombre que ni yo conocía ni él me conocía a mí. Pero sí yo escuché la voz que este hombre traía en aquel momento para mí. Unas palabras guiadas por Dios, unas palabras de sanidad, unas palabras que aquel ¡Aleluya! Por eso yo digo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Que Dios no ha cambiado. El que cambia es el hombre, el que se ha apartado de la
si hoy en día no vemos que Dios está levantando paralíticos o enfermos, es que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo como obreros del Señor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Las palabras de este hombre, me acuerdo que mis oídos las captaron, le escucharon. Un hombre que estaba en coma, un hombre que estaba en agonía, un hombre que estaba pasando por el valle de la sombra y de la muerte, hermano. ¿Sabes cuáles fueron las palabras en aquel momento? Carlos Jacoto, ni yo te conozco, ni tú me conoces, pero aquel que te conoce me ha enviado aquí. Levántate, alabado sea el Señor. Esas son las palabras que hoy en día me tienen de pie, luchando y dando la batalla de la fe. Porque Dios introdujo a un hombre que todavía creía en Dios, que todavía sabía que Dios podía levantar de la muerte a cualquier persona. Él no lo dudó en ningún momento. Él recibió la palabra de Dios y fue allí a donde Dios lo mandó un día. Y las palabras que Dios tenía para mí aquel día, Él las dejó aquella tarde a mí. Palabras de sanación. Hermanos, el camino no ha sido fácil, alabado sea el nombre poderoso Señor. Pero Dios siempre ha estado conmigo en todo mi caminar. Yo he perdido prácticamente todo en mi vida. En una ocasión hasta mi matrimonio perdí, alabado sea el nombre poderoso Señor. Pero todo lo que yo había perdido, clamé verdaderamente a Dios y Dios se acordó de mí. Lo que el hombre o el diablo había deshecho, lo que el diablo había roto en mi vida, Dios nuevamente lo tenía destinado nuevamente para mí. Alabado sea el nombre poderoso Señor. Por eso es que en esta hora y en esta noche yo usé como tema: tú no estás solo. Porque en el momento que yo pasé por la agonía, en el momento que yo pasé, alabado sea el nombre poderoso del Señor, por los momentos de agonía en mi vida, en esos momentos Dios me estaba acompañando en mi vida. Aunque tenía que pasar un proceso, lo pasé, pero Dios nunca se apartó de mí en ese camino. Alabado sea el nombre poderoso. ¡Vive Dios! Y Dios no se ha apartado de mi camino. Tal vez tú ahora no entiendas ciertas cosas que Dios tiene determinadas para ti, no entiendas el proceso que tú estés atravesando en estos momentos, pero Dios en su debido tiempo, Él te lo da a entender a ti. Tal vez mucho tiempo llevas orando por un hijo, porque venga a los pies o los caminos del Señor. Quiero decirte en esta hora que esas palabras de llanto, de lloro, de gimo, que durante la noche tú oras al Señor con fervor, Dios las ve, aunque tú pienses que nadie las está viendo, Dios las está viendo, que Dios no te ha dejado solo, que Dios está contigo en todo momento del camino, que Él te dice que está a tu lado, que ante tu lado campen 1000 o 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Como digo anteriormente, el camino no ha sido fácil. Me acuerdo yo que cuando salí de aquella coma, y fue que los médicos empezaron a experimentar en mi vida, a experimentar en mi cuerpo, a ver qué podían hacer. Me metían todos los miércoles en sala de operaciones, hermanos. Y cada miércoles me metían a sala de operaciones. Y me acuerdo yo que en aquella sala de operaciones lo que hacían era que removían mi piel. El cuerpo humano tiene 7 capas de piel, hermanos. A mí me removían las 7 capas de piel. A mí me ponían una piel sintética que se llamaba Mayo Bren. Esa piel la clipeaban con clip. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y simplemente me tiraban a una cama por 7 días más a morir. Allí no se me bañaba, allí no se me lavaba, allí no se me hacía nada. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y yo me acuerdo yo que la peste podrido que salía de mi cuerpo era algo descomunal, hermano. Algo que ustedes no pueden imaginarse. Por eso que dije que yo pasé el Niágara en bicicleta, pero en todo momento yo me aferré a la vida, yo me aferré al borde del manto del Maestro, y Cristo nunca me dejó solo. Él en todo momento estuvo conmigo. Alabado sea el nombre. Por eso te digo en esta noche que tú no estás solo, hermano. A veces pasan situaciones en nuestra vida grandes, fuertes, alabado sea el nombre poderoso del Señor, que tal vez no entendamos, pero debemos entender algo, que no es en nuestro tiempo, que es en el tiempo de Dios. Dios tiene algo determinado con cada uno de los que estamos aquí presentes hoy. Dios está buscando en estos últimos tiempos verdaderos gedeones del Señor. Dios está buscando en estos tiempos verdaderos atalayas
iglesia que prediquen la palabra de Dios sin distorsionar, sin adulterar, que caminen conforme a la palabra. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de Dios. Que nosotros tenemos para poder llegar ante el Padre. No hay más camino. No te dejes engañar, porque se levantarán en estos tiempos falsos profetas y a muchos van a confundir. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Por eso es que Dios en estos tiempos quiere levantar nuevos guerreros, nuevos atalayas, que se instruyan nuevamente en el camino de la verdad, que no caminen y no hablen por lo que escuchen, sino por lo que está en la palabra de Dios. Poderoso el nombre del Señor. Se pueden poner de pie, iglesia. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Como dice, para cada uno de nosotros el camino es fácil, pero en medio del camino Dios está con nosotros. Él nunca nos ha dejado solos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Si tú te encuentras orando fervientemente por un familiar tuyo, por un amigo tuyo, y todavía no has visto la mano de Dios obrar en la vida de él, alabado sea el nombre, no dejes de orar, sigue orando, siga llorando, alabado sea el nombre poderoso del Señor, sigue intercediendo por esa vida, porque en un momento dado Dios va a romper las cadenas, en un momento dado Dios va a romper las ataduras, en un momento dado Dios va a romper las ligaduras, alabado sea el nombre poderoso del Señor. No importa cuál sea tu sufrimiento, tu quebranto, tu tormenta, tu tempestad, Dios te promete estar contigo. Si en esta noche alabado sea el nombre poderoso del Señor. Si en un momento dado de tu vida, alabado sea el nombre poderoso del Señor, tu fe ha menguado, si en un momento dado ha desviado tu mirada del blanco soberano de la vocación que es Cristo Jesús, quiero orar por ti en esta noche, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Si en un momento dado, alabado sea el nombre poderoso del Señor, te has sentido fatigado en el camino, quiero decirte en esta hora que no estás solo, que Cristo está contigo, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Te invito que en esta noche vuelvas a creer, alabado sea el nombre poderoso del Señor, que en esta noche vuelvas a poner tu mirada en Él, que en esta noche pongas tu mano, alabado sea el nombre poderoso del Señor, en el agarre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora, Dios mío, Señor, yo he hablado a tu pueblo, Dios mío, palabra, Dios mío, Señor, de edificación a tu vida, en esta hora, Dios mío, Señor, yo he hablado palabra, Dios mío, Señor, de testimonio, Dios del cielo, para que tu pueblo entienda, Padre amado, que todavía tú eres el mismo Dios de todos los siglos, Dios del cielo, que tú no has cambiado, Dios del cielo, que tú sigues ahí, Padre amado. Yo te pido en estos momentos, Dios mío, que tú restaures, no solamente, Dios amado, esta iglesia, Dios del cielo, que tú restaures las iglesias de la comunidad, Dios mío, que tú restaures las iglesias de Cristo, que tú, Dios amado, restaures las iglesias, Padre amado, adyacentes, Dios mío, Señor, que tu palabra, Dios del cielo, en estos últimos tiempos vuelva a fluir, Padre amado, como fluía, Dios del cielo, hace tiempo atrás, Dios mío, que caminemos en el camino de la verdad, que tú hagas entender al pueblo, Dios mío, que tú estás con nosotros en medio del problema, en medio del quebrantamiento, en medio de la dificultad del cielo, en medio de la adversidad, oh Dios amado, que tú en ningún momento, oh Dios del cielo, nos has dejado solos, que tú siempre, oh Padre amado, estás ahí con nosotros. Poderoso el nombre del Señor. Amén. Entonces, si viene la aprobación, estoy por aquí, pastor.